Gracias, Inés. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, doctor. Tal vez hoy solo seamos nosotros. Vamos a ver si podemos cambiar la dinámica. Si no entra nadie más, empezamos con el mismo sistema que los otros días. ¿Tienen algo que comentar? Carlos, Antonio. Doctor, pues las sentencias que analizamos ayer son muy interesantes porque además de que están vigentes, muy cercanas de haberse resuelto, están en medio de un contexto muy dinámico en este momento. Y precisamente ayer, en lo que estábamos en la clase, estaba reunida una de las comisiones, la de quejas y denuncias del INE, y resolvió que el presidente recibiese una, llamémosla, delimitación en su expresión hacia el apoyo o no apoyo o desacreditación hacia algunos actores políticos, ¿no? Entonces, creo que se inscribe en este contexto jurisdiccional que hemos abordado y que inicialmente, en mi caso, el tema del juicio electoral como una opción ante los otros medios donde no podrían encajar, pues se generó, digamos, como este juicio genérico, ¿no? Entonces, me parece que esto va a ser muy dinámico y, doctor, creo que efectivamente la Ley General sobre Medios de Impugnación en materia electoral sí necesita una buena actualizada, doctor. Como resultado de todo esto, no hay duda, evidentemente para fortalecer los medios de acceso, ¿no?, a la justicia electoral, pero sí, no hay duda de que hay que simplificarlos y aunque tienen una virtud de que son medios expeditos en comparación a otras materias del derecho, sí me parece que un proceso de simplificación ayudaría mucho a los involucrados en estos procesos, doctor. Es cuanto y atento. Gracias. Gracias, Carlos. Aunque no está inscrito en el tema que hoy nos correspondería, no estrictamente, que es el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Lo que comentas efectivamente es algo muy, muy importante. A ver, dice, ¿nos puedes leer, Inés, lo que nos dice Antonio Urbina? Sí. Gracias. Dijo, el profesor Galván precisamente señalaba ese defecto en el plan B, la falta de sistematicidad. Gracias, Antonio. Efectivamente, no pude asistir a Zacatecas hace unos días por cuestiones de salud, pero iba a hablar primero de la reforma publicada el 2 de marzo, pero ante la sentencia de la Corte que se dio en el Inter, entre la programación de esa conferencia y la fecha de celebración, la Corte resolvió la inconstitucionalidad del decreto. Y entonces cambiamos el tema por lo que yo titulé Ideas para una reforma electoral procesal. Y uno de los temas planteados, como decía Antonio, justamente es la unificación procesal electoral. Yo no he contado tantos medios como algunos magistrados cuentan que existen en la materia electoral actualmente. Me parece que hablan como de 20 medios de impugnación o más. Y yo me quedo en el catálogo que tiene la ley, más el juicio electoral, más asuntos generales. No cuento, por ejemplo, contradicción de criterios, porque no es propiamente un medio de impugnación, sino más bien un sistema, un método para establecer jurisprudencia, si no lo tomo en cuenta. Pero efectivamente hay una dispersión procesal con tantos medios.
Tan es así que hubo necesidad de una tesis de jurisprudencia. Si alguien la recuerda, la podríamos citar. Una tesis de jurisprudencia en la que la Sala Superior desde los primeros años sustentó el criterio de que el error en la determinación del interesado sobre el medio de impugnación a promover no es causa suficiente para su desechamiento, que debe haber la acción del Tribunal Electoral por cualquiera de sus salas de el reencauzamiento. Incluso aquí fue motivo de alguna discusión, les dije que no de voto particular, pero sí de alguna discusión, porque mis compañeros escribían reencauzamiento con Z y yo siempre he escrito reencauzamiento con S. De reencauzar es darle otra causa, causa como sinónimo de juicio, como sinónimo de proceso, como sinónimo de pleito. Si no se trata de el uso metafórico de la palabra cauce, caso en el cual si es con C y reencauzamiento sería con Z. Pero no, si tenemos palabras precisas en el derecho procesal, utilicémosla correctamente y no recurramos a la metáfora. Por eso reencauzamiento la he escrito con S. Bueno, esta ha sido la posición del tribunal. Reencauzar cuando se equivoca el impugnante. Pero desde la primera edición de mi libro, 1997, y desde mi tesis de doctorado, yo proponía la unificación de los medios de impugnación y decía, para cumplir el principio procesal constitucional de doble instancia, hagamos una instancia a cargo de las salas regionales y una segunda instancia a cargo de sala superior. Y en cuanto a la justicia electoral de las entidades federativas, puede ser lo mismo, biinstancial en la entidad federativa y luego el control de constitucionalidad ante la sala superior o las salas regionales. Sin embargo, todo esto también vino a cambiar un poco con la tesis nueva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es nueva en el texto constitucional, pero que sí es nueva en el criterio de la Corte, a partir del caso Radilla. Todos los tribunales pueden hacer control de constitucionalidad y todos los tribunales deben hacer también control de convencionalidad, porque la jurisprudencia y los tratados obligan al Estado mexicano, no únicamente a la Federación, sino al Estado. Por tanto, todos los jueces deben hacer control de convencionalidad. Esto es interesante. Ha venido a cambiar el panorama procesal constitucional en toda la República. Por un error de la Corte, se había considerado que solo el Poder Judicial de la Federación puede hacer control de constitucionalidad y se quedaba, por supuesto, en el juicio de amparo. No había más juicio de amparo y entonces eran los juzgados de distrito, tribunales colegiados y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la reforma de 1994 se instituye en el artículo 105 tanto la controversia constitucional como la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, con estas reformas de 1994 se prohibió en el texto constitucional la procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional en materia electoral. Actualmente subsiste en la fracción primera del 105 constitucional la prohibición de procedibilidad de las controversias constitucionales en materia electoral, aunque en la práctica se ha superado ya esta circunstancia, aunque no estrictamente en el ámbito electoral, pero sí con consecuencias en la materia electoral. Para poder
suspender el decreto de 2 de marzo de este año, solicitada por el Instituto Nacional Electoral, se dictó el acuerdo en una controversia constitucional que promueve el Instituto Nacional Electoral. Y aunque los aspectos debatidos son de constitucionalidad, pues son de constitucionalidad electoral. Y se admitió la controversia y se resolvió. Hace 1 o 2 días platicábamos nosotros, al propósito de una de nuestras sentencias, cómo una de las salas ha decidido admitir la controversia constitucional para determinar si el Tribunal Electoral, al momento de inaplicar el inciso H del artículo 10 adicionado por el Poder Legislativo, está actuando dentro de su ámbito de competencia o si está fuera de su competencia. Sea como sea, están admitiendo la controversia constitucional, que es en materia electoral. Si el artículo 99 establece con toda precisión, el Tribunal Electoral resolverá de manera definitiva e inatacable, y ha sido una de sus sentencias la que ha dado motivo a esta controversia que ya está admitida. Vamos a ver cómo se resuelve. Y finalmente, esta es una controversia en materia electoral. Es la competencia del Tribunal Electoral. Sí, ya veremos cómo se resuelve. Sí, el tema de la sistematización, para regresar al principio, sí, tenemos que ahora revisar en los tribunales locales, la justicia electoral es uninstancial y me parece correcto que sea uninstancial. En la materia federal tenemos temas que son también uninstanciales. Es el caso de la asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional y el juicio de inconformidad para impugnar la elección de presidente de la República. La única competente es la Sala Superior. Son juicios uninstanciales, no hay biinstancialidad. En las otras materias tenemos ya casi la biinstancialidad federal en todo, por la procedibilidad actual del recurso de de reconsideración para impugnar las sentencias de las salas regionales en todas las materias. Y ya no importa cuál sea la materia, competencia de sala regional. Cuando haya temas de constitucionalidad o de convencionalidad, procede la segunda instancia como recurso de reconsideración. Si tenemos que hacer una nueva estructura procesal electoral, pensando en esta biinstancialidad y pensando en el control de constitucionalidad y de convencionalidad que tiene el Tribunal Federal respecto de los tribunales locales. Y por supuesto también el juicio uninstancial en la materia de procedimientos especiales sancionadores, porque lo que hace la sala especializada es concluir el procedimiento especial sancionador con una resolución que ha ido más allá de la simple declaración de si hay infracción o no y si procede o no imponer una sanción. Y lo mismo, tenemos una uninstancialidad en las decisiones de la Comisión de Quejas y Denuncias. Lo que determine la Comisión de Quejas y Denuncias en materia de medidas cautelares solo es impugnable ante Sala Superior en única instancia. Y de tal manera que tenemos que revisar todo nuestro sistema procesal, simplificarlo hasta donde sea posible, ¿sí? Darle una estructura orgánica funcional
que nos permita no cometer errores al momento de escoger la vía impugnativa. Si tenemos efectivamente que simplificar, para mí sería suficiente un juicio de nulidad electoral. Y luego, una segunda instancia que bien le podemos denominar, siguiendo la tradición procesal, apelación electoral o revisión electoral o reconsideración electoral, ¿sí? Alguna palabra que nos indique que estamos ante un recurso de alzada dentro del mismo proceso. Un juicio biinstancial, salvo los casos excepcionales. E incluso yo he sostenido siempre la tesis de que el cómputo nacional de la elección de presidente de la República la debe hacer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como ya lo hace conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y tenemos dos cómputos nacionales, el que lleva a cabo el secretario ejecutivo del instituto y lo informa al Consejo General a partir de los cómputos distritales, y el que lleva a cabo la Sala Superior, no solo a partir de cómputos distritales, sino después de haber resuelto todos los juicios de inconformidad que se hayan promovido con relación a los cómputos distritales de la elección presidencial. Si el cómputo no es más que suma de resultados, ¿qué tiene que hacer el tribunal? Sumando, que el tribunal resuelva los juicios de inconformidad, que lo informe al Consejo General y que el Consejo General haga el cómputo nacional de la elección a partir de esos resultados distritales no impugnados y de las sentencias en juicios de inconformidad para impugnar los resultados distritales de la elección de presidente de la República. Y hecho el cómputo nacional, que haga la calificación de la elección. La calificación de la elección no es un acto jurisdiccional, es un acto administrativo electoral. Es revisar todo el procedimiento electoral desde su inicio o incluso antes hasta su conclusión con el cómputo nacional electoral. Es un acto administrativo. La calificación electoral es un acto administrativo y no un acto jurisdiccional. No hay controversia. La controversia puede venir después, si se pretende la nulidad de la elección, de toda la elección de presidente de la República. Esto puede ser, pero tendría que ser después de la declaración de validez que hiciera el Consejo General. Si el Consejo General en su calificación llega a la conclusión de que la elección no fue válida, pues tendría que declarar su nulidad y vendría la controversia que sería competencia de la Sala Superior, ¿sí? En un juicio de nulidad electoral, uninstancial, porque después de Sala Superior no hay nadie más. Sí, el sistema se tiene que revisar, Carlos, Eusebio y Antonio. Tenemos que simplificarlo y al mismo tiempo tenemos que sistematizarlo. Ya es un asistemático sistema de medios de impugnación. Le queda la palabra sistema porque así lo establece la ley y así lo establece el artículo 41. Bien, si hay comentarios, adelante. Carlos, no sé si estás hablando, tu micrófono está cerrado. Sí, doctor, muchas gracias. Comparto esa perspectiva igual, no de ahorita, ya de hace algún tiempo, y con este diplomado con usted se ha confirmado y se ha sustanciado, si me permite la expresión. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Algún comentario, Eusebio?
Pues la misma frecuencia con Carlos y con usted, doctor. Pues son diversos medios de impugnación que tenemos en la ley y creo que también eso en ocasiones retarda, ahora sí, la aplicación misma de la normatividad, ¿no? Porque pues se satura ahora sí el tribunal o los tribunales y tardan en resolver, cuando podría simplificarse como usted lo pone de ejemplo y lo menciona, pero pues bueno, ya sabemos cómo es el Parlamento mexicano, que a veces hace cada cosa para dilatar las cosas para ellos a su favor, pero para el ciudadano a veces en contra, ¿no? Gracias, Eusebio. Antonio, ¿tienes algún comentario? Bien, vamos a empezar nuestro tema de recurso de revisión. Ahora sí, si nos ayudas, Inés, para la presentación. Claro, doctor, comienzo. Lean, por favor, todas las sentencias. Están escogidas, no sé todavía quién las escogió, porque en alguna ocasión nos pidieron opinión sobre asuntos relevantes y creo que todos en la escuela dimos nuestras ideas, nuestras propuestas y alguien se encargó de escogerlas. Pero cualquiera de estas sentencias que ustedes puedan leer, y ojalá leyeran todas, van a encontrar una fuente de información riquísima. Hay estudios en varias sentencias, estudios profundos, realmente estudios de fondo que nos ayudan a entender mucho de lo que se está haciendo, pero además a abrir nuestra mentalidad hacia el mundo exterior, sí, no solo nuestra legislación, sino qué pasa en la normativa convencional, qué se está resolviendo en otros tribunales constitucionales del mundo o incluso en otros tribunales tuteladores de derechos humanos. ¿O qué piensan algunos autores? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha opinado o han opinado todos los organismos que están dedicados al estudio, a la tutela del sistema democrático? Hay opiniones consultivas sumamente interesantes. Si todo esto va formando parte del bagaje cultural que debemos tener si somos servidores públicos en cualquiera de las áreas administrativa o jurisdiccional, o bien si somos asesores jurídicos de políticos o de partidos políticos, porque nos permite cuestionar con mayor amplitud cada uno de los temas que se nos van presentando. Hoy iniciamos con el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Tenemos las siguientes 2 semanas de receso y reanudaremos nosotros el 1 y 2 de agosto con las sentencias que se nos han propuesto. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Inés. Ahí están los 6 casos que nos proponen en este recurso de revisión. Uno, ya de hace algún tiempo, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 60 de 2016, al cual se acumularon los recursos de apelación 221 y 222 del mismo año. Y el tema, obligación de incluir subtítulos sin spots y vinculación al Instituto Nacional Electoral para alineamiento sobre la niñez. Veamos cómo en este caso hay 2 temas totalmente distintos, pero que vinieron a confluir por el caso concreto que dio origen a la denuncia y posteriormente a la actuación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto y luego la participación de la Sala Superior y de los partidos políticos que estuvieron en desacuerdo
con esta sentencia y con estos lineamientos que propuso el Instituto Nacional Electoral en cumplimiento de las sentencias dictadas por la Sala Superior. Tenemos también el caso de la revisión 155, esta un poco más reciente, de 2018, protección al periodismo. Fíjense nada más desde hace cuánto tiempo en la materia nuestra estamos hablando de protección a los periodistas. Sí, no la protección en cuanto a la seguridad, obviamente, que eso no le corresponde ni al instituto ni al Tribunal Electoral, sino la protección jurídica a cargo de ambas instituciones, del instituto y del tribunal, además de los institutos locales y tribunales locales. Sí, protección al periodismo, pero en el derecho a informar, pero también la parte social, el derecho a ser informados. Si el derecho a la información no solo es activa, sino activa y pasiva, o al revés, de interactuación entre quien da la información, quien la genera y quien la recibe. Es un tema también muy, muy interesante. La revisión 72 de 2022, ya más cercana a estas fechas, sobre el lenguaje discriminatorio en redes sociales, que nos reitera ya temas que hemos visto en juicio electoral, pero con diferentes actores y con matices diferentes que vamos a tratar de ver hasta donde sea posible. Tenemos también el recurso de revisión 709 de 2022, al que se acumuló el 711, relativo, aquí se denomina al caso Amlitos, sí, que son estas reproducciones caricaturescas en muñecos de la figura del presidente de la República, que se ha vuelto un recurso político, un recurso de propaganda política, de propaganda electoral e incluso de propaganda gubernamental. No olvidemos que incluso el presidente de la República en alguna de estas conferencias matutinas ha presentado algún ejemplar de estos llamados amlitos que están hechos con mensajes que se pueden oír, no solo ver la imagen, sino escuchar los mensajes. Tenemos también el recurso de revisión 297, igualmente de 2022, promoción indebida de la revocación de mandato. Este procedimiento de revocación de mandato para mí fue una farsa. No hay revocación de mandato si la ciudadanía no demanda la revocación. Y aquí nadie solicitó la revocación. Un capricho del presidente de la República que fue llevada a la práctica como que continúe la democracia. Que continúe la democracia no es revocación de mandato. Que continúe la democracia, creo que nadie se opone a que la democracia continúe, a menos de que, como he dicho en otras ocasiones, de que la democracia se vuelva en anarquía, en falta de gobierno, porque entonces sí, y veamos las estadísticas, perdón que me desvíe un poco. En Guatemala, en este momento, hay más del 50% de ciudadanos a los que se les ha preguntado si estarían dispuestos a perder el sistema democrático y a imponer un sistema autocrático.
ya han contestado que sí, ante todo el desorden que está viviendo Guatemala en estos días, con motivo fundamentalmente de la elección de presidente de la República. Espero que no nos pase esto en México. Adelante, Carlos. Gracias, doctor. Saludos a Eusebio, Antonio y a nuestra compañera de Tecnologías de la Información. Efectivamente, doctor, ¿sabe cuántas fórmulas presidenciales se registraron para contender? 22 fórmulas en Guatemala, doctor. 22 y ahorita, para la primera vuelta. así es, y ahorita está impugnado el resultado de la primera vuelta, doctor. Sí. Están en ese proceso ahorita. Se les está conflictuando mucho la situación en este momento en Guatemala. Ojalá encuentren una salida institucional y que no genere otro tipo de conflictos. Pero en este momento está impugnada la elección presidencial, doctor. Es Sí. cuanto. Gracias. Gracias. Parece que ya ayer o antier se ha resuelto y se ha determinado llevar a cabo la segunda vuelta en agosto, no recuerdo exactamente el día, sin ningún problema, porque se había cancelado el registro de uno de los partidos políticos que tendrían derecho a participar en segunda vuelta, Semilla o Semillero o algo así por el estilo, y la candidata del otro partido, también contendiente en segunda vuelta, había sugerido que no hubiera elecciones si no se devolvía el registro a este partido político. Ese tema ya se resolvió afortunadamente y parece que sí se llevará a cabo la segunda vuelta. Gracias, Carlos. Gracias. Bien, finalmente tenemos el caso de la revisión 112 y varios otros medios de impugnación acumulados. No cabía en este espacio, así que recurrí a la fórmula que tenemos en los rubros de las sentencias. Sub REP 112-2022 y acumulados, son varios. El tema de los famosos influencers durante la veda electoral. Lean todas las sentencias. De verdad que no se van a dormir por el interés que tiene cada una de ellas. Ojalá aprovechen el tiempo que les dé oportunidad. Claro, no todo es leer sentencias. Yo tuve una experiencia que me devolvió un poco a la realidad. En 2010 fui a un congreso internacional de Derecho Familiar, porque yo era profesor de Derecho Familiar, lo fui durante 35 años. Fui a un congreso de Derecho Familiar a República Dominicana, pero República Dominicana recién había expedido su constitución y estaba en la reforma legal para la institución del Tribunal Electoral y de su órgano administrativo electoral. Y pude reunirme con los que estaban redactando la reforma constitucional y legal. Les pude platicar la experiencia de México con el Tribunal Electoral y el Instituto Federal Electoral. Pude platicar con ellos, darles varias ideas, di una conferencia en cada una de las dos instituciones, pero mi experiencia mayor ahí fue con el embajador, el ya fallecido Enrique Loaesa Tovar, que fue profesor de la Facultad de Derecho. Yo lo conocía de ahí, de tal suerte que cuando supo que yo iba a República Dominicana, muy generoso, me invitó a varias cosas, pero entre ellas a un café junto a una librería. Y platicando, me preguntó: Flavio, ¿qué lees? Y le dije: sentencias, proyectos de sentencia y constancias de expedientes. Digo, para eso me pagan y eso es lo que he estado haciendo desde hace 10 años, o más o menos. Porque desde que entré como secretario general en 1996, me dediqué
al análisis de todos los expedientes de todos los casos. No había un solo caso en el tribunal que yo no conociera. Y como magistrado hice lo mismo. Revisaba los expedientes todos que llegaban, no solo turnados a la ponencia, sino a las demás ponencias. Y cuando alguna ponencia se atrasaba en la presentación del proyecto, yo les presentaba un proyecto, obviamente en privado, y si lo aceptaban, pues qué bueno, y si no, cuando menos los motivaba a tener que hacer el suyo de cada ponencia. Y esto que me dijo el embajador, lee, no dejes de leer, aunque sea un párrafo diario, la literatura siempre nos enseña mucho. Y me regaló 3 libros. Uno fue El Capitán a la Triste, si no mal recuerdo, que es algo jocoso, que no he leído. Leí los otros libros menos ese. Me dijo, empieza por este, que es el más sencillo. Pero ahora al revés, les recomiendo a ustedes que lean las sentencias. De verdad que son una fuente de información riquísima. Secretarios y magistrados hacen un gran trabajo. Podemos estar de acuerdo o no, pero hacen un gran trabajo que nos ilustra y nos apoya muchísimo. No tenemos que investigar lo que ellos ya investigaron. Y por tanto, leer una sentencia es una fuente de información importante. Léanlas por favor. Vamos a comentar la primera, la sentencia. Pero antes vamos a hacer lo mismo que he hecho en los otros medios de impugnación. Tratar de encontrar el fundamento constitucional y el fundamento legal. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Inés. A la otra. Primero, correcto, está bien aquí. La que habías puesto. Lo primero que he tratado de recordar es los supuestos de procedibilidad. Yo no uso la palabra procedencia porque lo que nos dice el diccionario de la Real Academia no es lo que queremos decir con la palabra procedibilidad, que muy pocos usan y que no está en el diccionario de la Real Academia, pero que yo he usado desde que hice mi tesis de doctorado allá por 1992 a 96 y queda en mis libros, en casi todos los libros que he escrito. Vamos a la siguiente, por favor, Inés. ¿Cuáles son estos supuestos de procedibilidad del procedimiento especial sancionador? El procedimiento especial sancionador, en términos del artículo 470 de la Ley General aquí sobró la S, de la Ley General, está mal citado. Es artículo 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no de la Ley Procesal. Perdón, pero el hecho de haber estado inmerso en la materia procesal a veces me traiciona y en lugar de citar lo correcto, como en este caso cité indebidamente la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. No, es 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Cuáles son los supuestos de procedibilidad? Violación a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo 3º, base 3ª de la Constitución, es decir, todo lo relativo a difusión de propaganda política, de propaganda electoral en radio y televisión. Cualquier conducta contraria a la norma constitucional o a la normativa legal o incluso a la normativa reglamentaria, y hasta de actos administrativos del Instituto Nacional Electoral, implica un supuesto de procedibilidad del procedimiento especial sancionador. Digo actos administrativos, actos técnicos inclusive, porque la pauta es un acto
técnico-administrativo. Es el medio por el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral distribuye el tiempo para efectos electorales entre los sujetos que tienen derecho a ese tiempo, fundamentalmente partidos políticos, pero también candidatos independientes, institutos electorales nacional y locales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tribunales locales. Así que el contenido de este precepto constitucional es amplísimo. Al final de cuentas, si se incumple la pauta que ha aprobado el Consejo General, se incumple el precepto constitucional y procede el procedimiento especial sancionador. El otro tema, violación a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución. Pero a todo esto tenemos que agregar también el párrafo séptimo, no solo el párrafo octavo, el párrafo séptimo que puede dar motivo también al procedimiento especial sancionador, y esto en la práctica lo vemos con mucha frecuencia y lo vamos a reiterar cuando veamos el comentario de las sentencias objeto de estudio. Contravención a las normas sobre propaganda política y sobre propaganda electoral. Sí, ya de por sí los preceptos constitucionales vinculan a la propaganda política y propaganda electoral, no todas las infracciones son violación a estos preceptos constitucionales y a los principios en ellos contenidos, sino que puede haber otras causas de violación a la normativa de la propaganda política y propaganda electoral. Otros supuestos, actos anticipados de precampaña y actos anticipados de campaña. Y el que se ha adicionado recientemente, los actos constitutivos de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Y vamos a encontrar con uno de los casos que vamos a ver, que ni siquiera podemos ahora limitar violencia política contra las mujeres en razón de género, sino que ahora tenemos que pensar en violencia política contra las personas, así en general, por razón de género, por las preferencias sexuales que tenemos y las distintas inclinaciones y posibilidades desde el punto de vista científico, desde el punto de vista biológico y psicológico, para poder cambiar de sexo. Y si bien se puede nacer hombre, poder convertirse en mujer, y al revés. O incluso, y es un tema que todavía no está en estas sentencias, incluso el caso de las personas que se consideran no binarias, ni mujeres ni hombres, sino no binarios. El mundo, desde su punto de vista, no tiene por qué ser nada más femenino y masculino, que es la división binaria a la que nos hemos acostumbrado con el transcurso del tiempo, sino también personas no binarias que tienen, por supuesto, derechos y deberes. Sí, así que los temas ahí están planteados en cuanto a procedibilidad del procedimiento especial sancionador. No es nuestro tema. Nuestro tema es el aspecto jurisdiccional, la procedibilidad del recurso de revisión respecto del procedimiento especial sancionador. Pero como dicen en mi pueblo, sin liebre no hay asado de liebre. Si no hay procedimiento especial sancionador, no puede haber recurso de revisión de este procedimiento. Por eso, la necesidad del recordatorio. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Inés. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, fundamento constitucional
y fundamento legal. Vamos a la siguiente, por favor. A diferencia de lo que sucede con los otros medios de impugnación, que revisando con cuidado el párrafo cuarto en sus 9 fracciones, párrafo cuarto del artículo 99 de la Constitución, encontramos el fundamento de cada uno de los medios de impugnación, incluso de los que no están en la ley. La fracción sexta del párrafo cuarto prevé los juicios, las controversias que debe conocer el Tribunal Electoral respecto de sus servidores públicos y el propio tribunal. La ley de 1996 guardó silencio. No establece ninguna norma para resolver los conflictos laborales o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores. Este es un medio de impugnación que se ha tenido que crear también por acuerdo general. Lo identificamos con las letras CLT, conflictos laborales del Tribunal Electoral. Sí, otro medio de impugnación que yo no tomo en cuenta porque para mí no es electoral, sino laboral. Cuando hablo de medios de impugnación, no tomo en cuenta el identificado como JLI, juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores públicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí no son electorales. La esencia es laboral. Por tanto, debería de ser competencia de tribunales laborales y no del Tribunal Electoral. Esto también lo he dicho permanentemente. No es una conclusión que diga ahora, sino que es sustentado siempre desde que surgió este medio de impugnación. Bien, si revisamos, reitero, las 9 fracciones del párrafo cuarto del artículo 99, no vamos a encontrar ninguna que se refiera al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Lo más que tenemos es esta fracción novena, pero que no se refiere al procedimiento, al recurso de revisión, sino al procedimiento especial sancionador. Se establece al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre 9, los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la base tercera del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña y de campaña e imponer las sanciones que correspondan. Sí, esto es fundamento constitucional para la competencia de la Sala Regional Especializada en materia de procedimiento especial sancionador, pero no es fundamento para el recurso de revisión. Para el recurso de revisión no nos queda más que la fracción décima. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre las demás que señale la ley. Sí, y aquí es en donde tenemos que recurrir en consecuencia a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que sí fue adicionada en 2014 para prever este recurso de revisión. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Inés. Pero además, tenemos el fundamento del artículo 41, párrafo tercero, base sexta, para garantizar
los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación en términos del artículo 99 de esta Constitución. En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. Si la parte que me interesa es el mandato constitucional de que el legislador ordinario establezca este sistema de medios de impugnación, porque de esta manera el artículo 99, párrafo cuarto, fracción décima, y el artículo 41, párrafo tercero, base sexta, dan fundamento constitucional para que el legislador ordinario pueda instituir el recurso de revisión, tal como está previsto actualmente. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se adicionó en 2014 el artículo 109 y 110 para regular este nuevo medio de impugnación. Procede el recurso de revisión respecto del procedimiento especial sancionador previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en contra: A, de las sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral; B, de las medidas cautelares que emita el Instituto, a que se refiere el apartado D, base tercera, del artículo 41 de la Constitución; y C, del acuerdo de desechamiento que emita el Instituto a una denuncia. 2. La Sala Superior del Tribunal Electoral será competente para conocer de este recurso. Vamos a la siguiente, por favor. 3. El plazo para impugnar las sentencias emitidas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral referidas en el presente artículo será de 3 días, contados a partir del día siguiente al en que se haya notificado la resolución correspondiente, con excepción del recurso que se interponga en contra de las medidas cautelares emitidas por el Instituto, en cuyo caso el plazo será de 48 horas, contadas a partir de la interposición de dichas medidas. Artículo 110. 1. Para la tramitación, substanciación y resolución del recurso previsto en este libro, serán aplicables en lo conducente las reglas de procedimiento establecidas en esta ley y en particular las señaladas en el recurso de apelación contenidas en el título tercero del libro segundo. ¿Sí? Esta es toda la normativa legal sobre el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. No hay más. Todo se ha tenido que venir construyendo a partir de las reglas generales de los medios de impugnación en términos generales y, por supuesto, de la jurisprudencia.
falta mucha normativa, pero al mismo tiempo, si vamos a aplicar las normas generales, ¿para qué las normas especiales? Que realmente solo nos han venido a establecer plazos para la impugnación, plazos especiales de 3 días o de 48 horas, y algunas hipótesis de procedibilidad que no son las únicas. Así como procede el medio de impugnación para cuestionar el desechamiento, pues también procede para cuestionar la admisión y cualquier otro acto que pueda causar agravio a las partes interesadas. Sí falta mucho por normar en esta materia y al mismo tiempo, insisto, sobra. ¿Para qué? Si aplicando las reglas generales podemos resolver todos los medios de impugnación. Bien, hasta esta parte, comentarios, observaciones, preguntas. Si no tenemos participaciones, Eusebio, ¿quieres decir algo? Bueno, para en lo particular a mí esto del procedimiento sancionador, especial sancionador, sí se me ha complicado un poquito su entendimiento, ¿no? Ahora esto ya se trata de su revisión, es decir, que ya se aplicó el procedimiento sancionador, especial sancionador, pero ahora la parte que se siente dolida por el recurso aplicado, pues entonces ejerce el recurso de revisión, o estoy entendiendo mal. No, es correcto lo que dices, Eusebio, porque realmente el procedimiento especial sancionador es un procedimiento administrativo. Yo me opuse permanentemente a que el tribunal conociera de esta segunda parte, porque el conocimiento de esta segunda parte fue propuesta desde hace muchos años por José Woldenberg cuando era presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Y platicando con los magistrados de la primera generación, les decía lo administrativo, que se cumpla en el área administrativa, que se lleve a cabo todo el procedimiento. Y después, en la práctica, tuve más elementos, porque cuando se presentaba denuncia en contra de ministros de culto religioso, el Instituto Federal Electoral no podía imponer sanción. La competente para imponer sanción a ministros de culto religioso es la Secretaría de Gobernación. Y cuando llegaban los expedientes a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación decía, ¿y por qué voy a acatar lo que hizo el instituto? Si a mí me corresponde ser autoridad, rectora y vigilante y sancionadora de la actuación de ministros de culto y asociaciones religiosas, ¿por qué voy a imponer una sanción con base en lo que yo no he investigado? Y aunque era contrario a la sistemática jurídica, cuántas veces se le mandaron expedientes de ministros de culto religioso que debían ser sancionados, tantas veces la Secretaría de Gobernación inició nuevamente por su cuenta todo el procedimiento administrativo para llegar a la conclusión de si había o no infracción. Sí, hacía a un lado todo lo que había hecho el Instituto Electoral. Yo me opuse, tanto como secretario, porque me permitían los magistrados hablar con ellos, me opuse a que se trasladara la facultad sancionadora al tribunal, que era la propuesta de Pepe Woldenberg. Y en 2014 se hace esta reforma legal y se establece el procedimiento especial sancionador en la etapa de investigación
al instituto por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Y una vez que el instituto considera que está agotada la fase de investigación, envía el expediente a la sala regional especializada. La sala regional especializada lo primero que hace es revisar si esa etapa del procedimiento administrativo sancionador realmente está agotada, si estuvo llevada a cabo conforme a derecho, para proceder a resolver, y si considera que no se llevó a cabo conforme a derecho, devuelve a la unidad técnica ordenándole el desahogo de determinadas diligencias. Si no le puede devolver en abstracto, está mal tu investigación, sino que le tiene que decir qué es lo que está mal o qué faltó hacer o qué es lo que se debe corregir, qué se hizo mal y se debe corregir o qué no se hizo y se debe hacer. Si es un método híbrido administrativo jurisdiccional, formalmente jurisdiccional, en donde la sala regional especializada lleva a cabo la revisión y declara que ha sido correcta la investigación o que ha sido incorrecta y que la devuelva para su rectificación o complementación. Si considera que está completo el expediente, dicta resolución. Yo me niego a llamarle sentencias, porque aunque es jurisdiccional, tiene funciones administrativas. Sin embargo, la sala regional especializada ha trascendido la función, el papel jurisdiccional o administrativo sancionador que le otorga la ley. Ha ido más allá y está llevando a cabo auténticas actuaciones jurisdiccionales. Sí, ha roto el dique legal que tenía. No solo declara si hay o no infracción, sino ordena además que se lleven a cabo otras diligencias. Actúa incluso de oficio en determinados casos de interés público y dicta auténticas sentencias que no solo dicen si hay infracción, no hay infracción, esta es la sanción que corresponde, o no hay a quien infraccionar, a quien sancionar, mejor dicho, no hay a quien sancionar a pesar de que sí hay infracción. ¿Sí? Sus sentencias van más allá. Son auténticos estudios jurisdiccionales que han trascendido el ámbito administrativo para ubicarse en un auténtico ámbito jurisdiccional. Y lo vamos a ver con algunas de las resoluciones que ha emitido y que han sido motivo de impugnación. Te veo inquieto, Carlos. ¿Quieres decir algo? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, me salta esta naturaleza híbrida, doctor, ahorita que lo menciona Eusebio y que usted hace las precisiones. Me parece que la autoridad administrativa electoral es eso, autoridad administrativa electoral. Y en el caso del tribunal es autoridad jurisdiccional electoral. O sea, yo no sé cómo se puede confundir uno, ¿no, doctor? Pero en la evolución me parece más del INE que del propio tribunal. Ha invadido la competencia jurisdiccional del Poder Judicial, doctor, el INE, con estos recursos y la integración que hace, usted lo ha señalado bien, de estas resoluciones que han cobrado carácter de sentencia, ¿no? Entonces resulta ser que una autoridad administrativa ya emite sentencia. ¿Cómo es eso, doctor? ¿No? O estudié mal o algo me está fallando, doctor. Es cuanto, gracias. Gracias, Carlos. No, efectivamente, y la misma denominación nos da la razón.
es procedimiento administrativo sancionador electoral. Procedimiento administrativo sancionador electoral. Y del procedimiento administrativo en general, sancionador, por supuesto, hay mucha doctrina. Así que es lo que tendríamos que hacer, ajustarnos a un auténtico sistema jurídico administrativo sancionador reducido a la materia electoral, porque jurisdiccionalmente hemos cometido varios errores. Y lo digo en mi integración como magistrado. Sostuvimos la tesis de que los principios del jus punendi penal son aplicables al jus punendi administrativo. Sí, y esto no es correcto. El derecho administrativo sancionador está más cerca del derecho civil que del derecho penal. Y esto lo vemos con mucha frecuencia cuando los sancionados, por ejemplo, invocan el principio de tipicidad y el principio nullum pena sine lege. Sí, no hay pena sin ley. Y como la propia Constitución establece que no se puede imponer una sanción en materia penal ni por analogía ni por mayoría de razón. En cambio, en el derecho administrativo sancionador hablamos de tipos en blanco. Sí, no hay una tipicidad técnica no hay una tipicidad en la ley necesariamente, pero si hay una infracción a normas o a principios, por supuesto que se debe imponer una sanción. Y esto lo vamos a ver con mucha facilidad en temas relativos a la protección del interés supremo del menor. Cómo se tiene que actuar de oficio, ya ayer platicábamos algo en materia de juicio electoral. Sí, parte de la reforma electoral que hace falta tiene que tocar también este aspecto, devolverle al Instituto Nacional, que para mí no debe ser nacional, es otro tema de reforma, debe ser Tribunal Federal Electoral. Su competencia deben ser las elecciones federales, no las elecciones locales o las elecciones municipales. Para mí es contrario al sistema federal esa facultad de atracción y facultad de asunción que están en el artículo 41 de la Constitución. No son de la naturaleza de un Estado federal. Se debe respetar el federalismo, la autonomía y la responsabilidad de los institutos locales y de los tribunales locales. Los consejeros electorales locales, ¿por qué tienen que ser nombrados, designados por el Instituto Nacional y no por el Congreso del Estado? ¿Por qué los magistrados de los tribunales locales han de ser designados por la Cámara de Senadores y no por el Congreso del Estado? Este fue un grave error que para mí es violatorio del 40 constitucional y del 124. Si México es una república democrática, representativa, laica y federal, constituida por estados libres y soberanos en todo lo que hace a su régimen interior, ¿qué tienen que hacer en un sistema federal las instituciones nacionales que son propias de un estado centralista, de un estado unitario y no de un estado federal? Sí, son temas que tenemos que revisar, por supuesto, para una reforma pensada, sistemática, jurídica, que acoja las inquietudes de todos, que escuche la argumentación de todos los que quieran dar su opinión y sistematizar nuestro sistema democrático como estaba antes de 2014, en que se nacionalizó indebidamente. Pero ojalá estos años de experiencia nos lleven al cauce debido, aquí sí con C, al cauce debido del federalismo.
Por ahí mandaron un mensaje, creo que Antonio o Eusebio, no pude leerlo. ¿Nos los puedes leer, por favor, Inés? Sí, Gracias. Antonio Urbina Reyes dijo, profesor, en su opinión se requiere regular el uso o abuso de las redes sociales durante los procesos electorales. Ahí se realizan muchas publicaciones que llegan a tener impacto en el electorado, pero no se cuenta con una regulación específica en nuestra legislación. Gracias, Inés. Gracias, Antonio. No, yo creo que no es necesario. Lo que tenemos que hacer es una regulación genérica. Cuando todo mundo habla, y mis compañeros magistrada y magistrados de la generación en la que yo estuve, hablaron de un nuevo modelo de comunicación política. Yo les dije que hablaban de un fantasma, y lo tengo por escrito en mi libro Lecciones de Derecho Electoral y Democracia Participativa, porque fueron 2 o 3 artículos publicados en la revista Siempre. No hay un modelo de comunicación política. Se reguló la comunicación política y comunicación electoral o propaganda política y propaganda electoral en radio y televisión, pero quedó sin regulación todo lo demás. ¿Sí? No está en la Constitución. ¿Qué es lo que tenemos que regular? Tenemos que regular la propaganda política y la propaganda electoral con independencia del medio de transmisión. No vamos a poder nunca alcanzar a la realidad social y a los avances de la ciencia y la tecnología. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de prueba ilícita en la Constitución y en la jurisprudencia, pues vemos cómo queda atrasado porque no alcanzamos a estar al día con los avances de la tecnología y de la ciencia. Sin embargo, si hacemos una regulación genérica respecto de la materia de fondo, que es la propaganda política y propaganda electoral, no importa por qué medio se difunda, ¿sí? Lo importante es lo difundido, no el medio de difusión. Sí, tenemos que hacer una reforma también en ese sentido para abarcar todos los medios de difusión. Sí, las tradicionales bardas, las tradicionales o los tradicionales usos de los accidentes geográficos, o bien de ahora de drones. No hemos pensado en la publicidad por medio de drones, que pudiera ser también. El dron parece que tiene una multiplicidad de usos. Sí, no sé cuántos medios puede haber. Sí, lo que tenemos que buscar es regular la materia substancial y no el método de dar a conocimiento esa sustancia. Sí, para mí las reglas aplicables a radio y televisión en términos generales son las mismas para toda difusión política o electoral. Me refiero en específico a prohibición de calumnia, prohibición de denigración, prohibición de uso de recursos ilícitos, con independencia de que la ilicitud sea por utilizar recursos del Estado, sea federación, estados, municipios, Ciudad de México u organismos públicos descentralizados, o la difusión de propaganda gubernamental. Si no puede el presidente de la República estar haciendo propaganda electoral con recursos del Estado, está prohibido por la Constitución. Pero le está prohibido a él también, como ya afortunadamente se acaba de resolver ayer, si no mal recuerdo, en el Consejo General o en la comisión, no recuerdo si es comisión en donde se resolvió decirle, absténgase de hacer propaganda electoral. Por ahí hay una nota
periodística, no sé si de hoy o de ayer, dice, me acuerdo del cállate chachalaca, que él le dijo a Vicente Fox cuando Vicente Fox era presidente. Pues ahora no queda más que hacer lo mismo que se pidió. ¿Sí? Haz lo que digo, no lo que hago. No, no puede ser. El principio de congruencia, pero no solo es congruencia, es la legislación constitucional y legal la que le impide hacer propaganda electoral a favor o en contra. Y está haciendo las dos, a favor y en contra. Si no voten por Xochitl, Xochitl es bueno, creo que el principal promotor electoral de Xochitl es el presidente de la República. Pero bueno, este es otro tema. Sí se tiene que regular todo, pero todo es todo. No estemos pensando en redes sociales. Creo que acaba de aparecer hace 2, 3, 4 días un nuevo medio de comunicación social que si nos dedicamos a enumerarlos, nuestra enumeración siempre va a ser incompleta. Y el tema de inteligencia artificial, por supuesto. Sí, el uso de las redes sociales, pero ahora también el uso de inteligencia artificial. ¿Hasta dónde llega la autenticidad de la publicidad difundida? Sí, son temas que nos tienen que preocupar. ¿Es auténtica? ¿Realmente es de la persona que parece ser? ¿O es uso de inteligencia artificial? Sí, tenemos que preocuparnos mucho por todos estos temas. Y que primero tendrán que resolver el Instituto Nacional Electoral y luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto, en la parte que les corresponde, los institutos locales y los tribunales locales. Perdón, Antonio, no alcancé a ver el completo tu mensaje. Citas algún expediente, pero el tema, ¿cuál es? Dice, la Sala Regional Jalapa, al resolver el expediente SX-JDC-400/2019, tuvo por acreditada la violencia política por la condición de adulto mayor del actor. Claro, gracias, Inés. Claro, este es otro tema también, adultos mayores. No recuerdo cuál es el tratado internacional que establece literalmente se debe respetar los derechos político-electorales, no dice político-electorales, sino derechos políticos en materia electoral o algo similar, ¿sí? De los adultos mayores. Sí, porque todo el mundo está pensando en los jóvenes, en las mujeres, bueno, todas las acciones afirmativas que tenemos, pero que yo sepa, no hay ninguna acción afirmativa para adultos mayores. Y de acuerdo a la ley en México, a partir de los 65 años cumplidos, somos adultos mayores. Los que hemos cumplido 65 años o más, debemos de irnos ya a la caja de los desechos. Vean una mente brillante con independencia de que estemos de acuerdo o no con sus puntos de vista. Porfirio Muñoz Ledo, ¿a los cuántos años de edad estaba opinando en materia política, en materia gubernamental y en materia electoral? Sí, no podemos pensar que los adultos mayores ya no deben estar en la práctica o bien que tienen a salvo todos sus derechos, 89 años. Gracias, Carlos. Sí, no podemos pensar en esto. Tal vez haya necesidad de una acción afirmativa para los adultos mayores, así como hay para los otros sectores de la sociedad, para el adulto mayor también. En fin, hay muchos temas. Vean cómo el tema de procedimiento especial sancionador nos lleva a muchos ámbitos del derecho que son cuestionables, que deben ser motivo de reflexión y, por supuesto, de regulación. Si hay algún otro comentario, los escucho. Si no, vamos a tratar de ver una parte
del primer caso, porque nos quedan ya pocos minutos, 35 minutos para ver el primer caso específico. Nada más quería comentarle, doctor y compañeros, que en cuanto a lo de redes sociales, el Instituto Nacional Electoral tiene la unidad de fiscalización que se encarga de mantener en orden, regulación, esa actividad que tengan ya sea los partidos políticos o los mismos candidatos cuando se encuentran en campaña. Sí, gracias, Eusebio. Pero es más que nada desde el punto de vista económico. Si quién contrató, cuánto pagó y si lo informó o no. Sí, y lo que decía Antonio es en relación al contenido. Sí, ¿qué es lo que se difunde en redes sociales? Que puede ser constitutivo de violencia política o bien simple y sencillamente que incumpla las reglas de la propaganda política y electoral, que es el caso específico de los influencers, sí, que hacen propaganda en época prohibida, en la etapa de reflexión. La sanción que se les impone evidentemente no es suficiente. Habría que analizar, y perdón, esto lo digo bajo mi responsabilidad, habría que analizar si su conducta es o no constitutiva de delito. Si tenemos que ser rigurosos, o somos, hoy en la mañana estuve en una actividad académica muy interesante y se discutían varios temas, pero una conclusión: tenemos que cumplir la normativa constitucional, legal y reglamentaria como está ahora. Si no nos gusta, reformemos, si cambiemos, pero lo que está vigente, que se cumpla. Y en redes sociales muchas veces no se cumple y muchas veces no sabemos quién es el autor de lo que se está difundiendo. Y ahora con inteligencia artificial, con mayor razón, quien aparece como difusor de determinado mensaje, ¿realmente es esa persona o es la persona creada a imagen y semejanza de su original? ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado, insisto, y sobre todo cuando estamos en la actividad profesional que implica esa responsabilidad. Bien, si no tenemos otros comentarios, vamos a nuestro primer caso, hasta donde alcancemos a exponer en los pocos minutos que nos quedan. Pero creo que ha sido bastante fructífero este intercambio de puntos de vista relacionados todos con el tema, tanto procedimiento especial sancionador como un poco recurso de revisión, estructura del instituto, estructura orgánica del tribunal y las funciones materialmente administrativas electorales y jurisdiccionales electorales. Sí, han sido varios temas que hemos abarcado y qué bueno, para mí no es pérdida de tiempo, aunque no hayamos comentado las sentencias todavía. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Inés. A la que sigue. Este es el caso primero que mencionábamos, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 60 de 2016 y sus acumulados. Vean cómo ya es para este momento una sentencia vieja, es de hace 7 años. Y sin embargo, cómo desde entonces se abordaban los temas relativos a la aparición de menores de edad en la propaganda política y en especial en la propaganda electoral. Los antecedentes. El 25 de mayo de 2016, la Sala Superior resolvió las impugnaciones siguientes en forma acumulada por referirse todas a los requisitos que debe cumplir la propaganda política electoral difundida en televisión
cuando aparezcan imágenes de menores de edad. Sí, dejé a un lado el tema de los subtítulos de spots vinculados con discapacidad para quedarme solo en el tema niñez, que es la parte fundamental de nuestro comentario. Hay varios temas. No solo es el recurso de revisión que mencionamos, sino también el recurso de apelación 2021, que fue incoado por Nueva Alianza, por Encuentro Social, por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. Vean cómo aquí tenemos 1, 2, 3, 4 demandas acumuladas porque promovieron con el mismo escrito, pero hay 4 impugnaciones. Y por otra parte, el recurso de apelación 222, promovido por el Partido Acción Nacional. Claro, lo que impugnan los partidos políticos son los lineamientos que expide el Instituto Nacional Electoral. Por eso son recursos de apelación. Pero el origen es una queja que se presenta ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y por eso el atrayente es el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Actos impugnados. Sentencia de 21 de abril de 2016, emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a la siguiente, por favor, Inés. Para resolver el procedimiento especial sancionador 32 de 2016, así como el acuerdo del Instituto Nacional Electoral 18/2016 de 25 de abril de 2016, emitido por el Comité de Radio y Televisión del Instituto. El procedimiento especial sancionador que resolvió la Sala Especializada inició con la denuncia de Movimiento Ciudadano en contra de la coalición Quintana Roo UNE, Una Nueva Esperanza, integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. La causa de la denuncia fue la difusión de 2 promocionales en televisión sin identificar a la coalición y a sus integrantes. Vean cómo empieza el tema, totalmente distinto al que nos llama a estudio. El motivo de la denuncia es 2 promocionales en televisión que no identifican a la coalición y a sus integrantes. La Sala Regional Especializada declaró inexistente la infracción por no existir fundamento para exigir la identificación de la coalición. Sin embargo, la propia Sala Regional Especializada de oficio advirtió que en los promocionales aparecían imágenes, entre comillas, de probables menores de edad, sin que de esta circunstancia se tenga absoluta seguridad, atento a su fisonomía. Sí, veamos cómo no fue motivo de queja, no fue motivo de la denuncia, sino que al revisar el material probatorio, la Sala Especializada advierte que en estas imágenes aparecen probablemente menores de edad. Y dice probablemente porque no conoce su edad, sino solo por los rasgos fisonómicos deduce que son menores de edad. Igualmente, apreció que no contenían subtítulos para personas con discapacidad auditiva. En estas circunstancias, la Sala Especializada consideró que tanto los partidos políticos como la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y partidos políticos deben verificar. Vamos a la siguiente, por favor. 1.
la edad de las personas que por su fisonomía pueden ser menores de edad, niños, niñas y adolescentes, las personas que hasta 12 años, de hasta 12 años, y aquellas que tengan entre 12 años y menores de 18 años de edad. Sí, porque se consideran niños, niñas, por supuesto, quienes no han cumplido 12 años de edad. Adolescentes a partir de los 12 años y antes de cumplir 18 años. Con los 18 años empieza la mayoría de edad de acuerdo al Código Civil Federal. 2. Cuando aparezcan en los spots de televisión de los partidos políticos menores de 18 años, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá proceder a comprobar la existencia de los consentimientos por escrito debidamente firmados por los padres y las madres o por quienes ejerzan efectivamente la patria potestad o la tutela de los menores. Las manifestaciones de los niños y niñas en cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto a su participación en los promocionales electorales, los cuales debieron valorarse en atención a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Los consentimientos y manifestaciones deberán estar ratificados. A la siguiente, por favor. Ante la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral o fedatario público, a fin de que se tenga constancia de la autenticidad de estos permisos y manifestaciones. En consecuencia, la sala especializada determinó procedente, entre comillas, solicitar a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos adoptar las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados y, en su caso, requerir la documentación necesaria para realizar la revisión conducente. Realizado lo anterior, y en el supuesto de que sean menores de edad y no se reúna la documentación indispensable para la salvaguarda de los derechos humanos, podrá actuar conforme a sus facultades y atribuciones. Vean cómo desde 2016 y probablemente antes, el tema del interés del menor, la salvaguarda de sus derechos. Se hablaba en esa época fundamentalmente de derechos de la personalidad, del derecho a la imagen, del derecho a la reserva. ¿Sí? No era tanto el tema político electoral, sino un tema de derecho civil. Como menores de edad que son, tienen derecho a que se respeten sus derechos de la personalidad, que son parte de los derechos humanos, estudiados fundamentalmente por el derecho civil y regulados por el derecho civil, más que por el derecho público, el derecho electoral en especial, y sí inserto en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. A partir de esta sentencia y de otras sentencias también, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral emitió este acuerdo que ya habíamos dicho fue objeto de impugnación por los partidos políticos. Sí, es un acto que se hace en cumplimiento de sentencias de sala regional especializada, pero que en el fondo trascienden a la materia propaganda político-electoral. Y como el Comité de Radio y Televisión es el comité técnico que debe revisar toda esta propaganda antes de su incorporación a las pautas, por eso es que cumpliendo la sentencia de la sala regional o las sentencias de sala regional,
expide este acuerdo, que se titula Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifica el acuerdo identificado. Vamos a la siguiente, por favor. Como, y ahí está la clave, 13, con motivo de las sentencias de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificadas como procedimientos especiales sancionadores 27, 28, 29 y 32. Sí, por eso les decía en plural, sentencias de la Sala Regional. En la parte conducente del punto primero de acuerdo, el Comité de Radio y Televisión del Instituto determinó, en el caso de la participación de menores de edad, deben acompañar al material o el material con lo siguiente. 1. El consentimiento por escrito y debidamente firmados por los padres y las madres o por quienes ejerzan efectivamente la patria potestad o tutela de los menores. Si consentimiento realmente no es consentimiento. Yo como profesor de Derecho Civil les decía, consentimiento es acuerdo de voluntades. Aquí no se trata de un acuerdo de voluntades, sino de una autorización común que quien ejerce o quienes ejercen la patria potestad o la tutela autoricen que el menor de edad aparezca en propaganda política o en propaganda electoral, que den permiso, que den su anuencia. Por eso hablo de autorización. El consentimiento por escrito y debidamente firmados por los padres y las madres o por quienes ejerzan efectivamente la patria potestad o la tutela. Y 2, la manifestación de los menores en cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional en cuestión, las cuales deben valorarse en atención a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Vamos a la siguiente, por favor. Tanto el consentimiento de los padres, madres o los que ejerzan la patria potestad o tutela, como la manifestación de los menores, debe ratificarse ante la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral o fedatario público, a fin de que se tenga constancia de la autenticidad de los mismos. Impugnaciones. La controversia, al controvertir la sentencia de sala especializada, la recurrente adujo que sin facultades, incumpliendo el principio de reserva de ley y jerarquía normativa, fuera de la litis, la responsable a partir del interés superior de la niñez, reconocido constitucionalmente, se pronunció sobre temas alusivos a la protección de los derechos fundamentales de la niñez, y esto derivó en la imposición excesiva y desproporcionada de obligaciones a cargo de la autoridad electoral administrativa y de partidos políticos que no están previstos en la normativa electoral. Sí, y tiene, o casi tiene, toda la razón el impugnante. Fuera de litis. No estaba en la controversia, no estaba en la queja o denuncia que resolvió la sala regional. No hay litis en la materia de procedimiento especial sancionador. La litis solo se da en proceso y aquí estamos en procedimiento. Sí, pero fuera del conflicto de intereses, efectivamente actuó de oficio, efectivamente invocó el interés superior de la niñez, pero también lo hizo con fundamento en el artículo 4 de la Constitución y de tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. Y es cierto, nada de esto estaba previsto, ni siquiera está previsto todavía ahora en la normativa legal electoral. Sí, en la normativa reglamentaria
expedida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Lo primero que se expidió es por el Comité de Radio y Televisión, pero se ordenó que fuera el Consejo General, considerando incompetente al Comité de Radio y Televisión, porque es un comité técnico, no es un comité de dirección, y el órgano supremo de dirección es el Consejo General. Por tanto, al Consejo General se le impuso esta carga. Son cargas que no están previstas en la normativa electoral, es cierto. Y se le impuso a la autoridad, sí, porque se le dijo, establece los lineamientos. Y a los partidos políticos, sí, porque se les impuso el deber de recabar esa autorización de quienes ejerzan patria potestad o tutela, y en su caso la opinión del menor de edad, dependiendo de su edad y desarrollo, sobre todo desarrollo intelectual más que desarrollo físico o desarrollo motriz. La otra impugnación o las otras impugnaciones. Al impugnar el acuerdo del Comité de Radio y Televisión, los recurrentes adujeron que viola el principio de certeza, porque durante el desarrollo de procedimientos electorales locales, modifica criterios fundamentales, impone deberes, vamos a la siguiente diapositiva, impone deberes no establecidos con antelación y constituye censura previa por revisar sus contenidos y de advertir la presencia de menores de edad, negar su transmisión si no se cumplen los requisitos correspondientes. Sí, impugnaciones inteligentes, impugnaciones bien hechas, pero en la sentencia de mérito, la sala, antes de resolver, la sala superior precisó que el sistema normativo aplicable a los derechos de niñas, niños y adolescentes no solo está en el artículo 4 de la Constitución, sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es, por supuesto, de la República Mexicana. E invocó además la Sala Superior el criterio siguiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se trata, es transcripción de la Sala Superior. Cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograrla, rige el principio de interés superior. Vamos a la siguiente, por favor. Creo que nuestro internet se cansó antes que nosotros, pero vamos a ver ya. Rige el principio de interés superior del niño, que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de la niñez y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. La expresión interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Asimismo, la Sala Superior del Comité de Dirección, la Sala Superior citó del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas el siguiente criterio. La evaluación del interés superior del niño es una actividad singular que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del niño o de la niña, esto es, la edad, sexo, grado de madurez, experiencia,
pertenencia a un grupo minoritario, entre otras. Vamos a la siguiente, por favor, Inés. El comité también señala que al determinar y evaluar el interés superior del niño deben tenerse en cuenta, entre otros elementos, el derecho del niño o la niña a expresar su opinión en todas las decisiones que le afectan. Conclusiones de la Sala Superior. El derecho al libre desarrollo, esto está textual en la sentencia, y así destacado con negritas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que comprende el derecho a la intimidad y a la propia imagen, en conexión con el respeto a la dignidad del hombre, por lo que se sostuvo que el desarrollo de la personalidad de los menores es más vulnerable que el de una persona adulta, motivo por el cual el ámbito en el que las niñas y niños puedan sentirse y desarrollarse libres de la presión, de la información y control públicos debe estar mejor protegido que el de los mayores. Por ende, es dable afirmar que si en los medios de comunicación se recurre a imágenes de menores como recurso propagandístico, vamos a la siguiente, por favor, y parte de la inclusión democrática, se deben resguardar ciertas garantías, como lo es que existe el consentimiento por escrito o cualquier otro medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente. En consecuencia, la Sala Superior determinó modificar el acuerdo impugnado en la parte que interesa para el siguiente efecto. Transcribo nuevamente. En cumplimiento a las facultades reglamentarias concedidas al Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el artículo 44, párrafo 1, inciso A, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se vincula a ese máximo órgano de dirección de la Autoridad Electoral Administrativa Nacional a que una vez concluidos los procesos electorales locales en curso y en su oportunidad, en plenitud de atribuciones, emita los lineamientos, acuerdos o reglamentos que estime conducentes con el propósito de regular de manera integradora, a través de medidas idóneas y eficaces, los requisitos que debe cumplir la propaganda política electoral de cualquier índole. Seguimos a la otra, por favor. Cuando se estime necesario proteger el interés superior del menor y de personas en situación de vulnerabilidad en los términos de esta sentencia. Estas conclusiones, comento, quedaron reflejadas en el punto resolutivo tercero de la ejecutoria. Este es un caso muy, muy importante que obviamente obligó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a expedir estos lineamientos, en donde ya no se requiere la ratificación de quien autoriza ante el fedatario público o ante la oficialía de partes del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, vamos a verlo seguramente en otro caso, se establecen reglas, requisitos para que los menores de edad puedan aparecer en propaganda política y propaganda electoral, que, insisto, para mí, deben ser aplicables también a la propaganda gubernamental, pero creo que nadie ha dicho nada todavía en este sentido. Nos quedan todavía unos minutos. Si alguien quiere comentar algo, adelante. No vamos a ir ya a las otras diapositivas. Inés, vamos a ver si tenemos comentarios de nuestros compañeros. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor.
En relación a estos asuntos sobre la protección de los derechos de la niñez, veo que el que se esté abordando el tema con seriedad, me parece que ha empezado a dar resultados positivos en el sentido de que ahora he visto una menor exposición de menores en la publicidad y propaganda electoral. Es decir, que sí ha calado o empieza a calar este tipo de asuntos para la protección de los derechos de la niñez. Y me parece relevante porque hay todavía una idea en los usos y costumbres de la política tradicional, que el estar cerca de un niño, de la inocencia de un niño, de una niña, le transmite al candidato o a la candidata una especie de halo de bondad, de generosidad, de afabilidad, esta serie de valores intrínsecos, casi como metafísicos, doctor, porque no son tangibles ni palpables, pero que ahí están en el consciente colectivo, y el político, la política tradicional quería sacar ventaja de ello, arropándose siempre en la foto, en la publicidad, cargando al bebé, dándole un beso, regalándole un obsequio, una paletita. Sabemos que en la mayoría de los casos eso era una falsa impostura, era un acto fingido, y el hecho de que se esté abordando y se esté sentenciando, me parece que ha ido disminuyendo la intención de los partidos de aprovecharse de la imagen de los niños. Creo que ahora en la elección que hubo en el Estado de México hubo una pequeña denuncia en contra de una de las candidatas, pero ya menos que antes, doctor. Entonces me parece que está funcionando. Es Claro. cuanto, gracias. Gracias, Carlos. ¿Quieres decir algo, Eusebio? Pues precisamente no, ese procedimiento sancionador es para enfocado hacia a los menores y adolescentes, precisamente dice que protege su interés superior, ¿no? Precisamente como menciona Carlos, porque los políticos en general siempre han buscado la manera de, digámoslo así, de utilizar a la población en su beneficio, ¿no? Y a veces pues, son grupos vulnerables y por eso precisamente el procedimiento busca de que no, no se vulnere tanto casi el derecho, ahora sí, del votante o del ciudadano, incluso del simpatizante, ¿sí? Porque para que un niño aparezca en una propaganda, precisamente como usted mencionó, eh, hay ciertos requisitos que se deben cubrir y si no se hace, pues precisamente viene la aplicación del procedimiento, ¿no? Claro. Rápidamente les he de decir, yo soy partidario de la participación de los menores de edad en la materia política. Adelante, Antonio. Es cierto, se vuelve difícil cumplir todo esto, habrá que facilitarlo, pero sí establecer requisitos. Pero les digo, yo soy partidario de que participen los menores de edad. La educación, pero debe ser informada. La educación cívica es justamente para eso, para incorporar al menor a la familia, pero también a la sociedad. Que los menores de edad estén informados de qué es lo que somos y de cómo nos organizamos. Vean cómo en varios estados de la República se llevan a cabo congresos infantiles. Sí, claro, requerimos alguna edad, por supuesto que sí. Por eso hablo de informada. Sí, quizá los niños que ya están en primaria, en segundo, tercero, cuarto año de primaria, ya tienen un mayor nivel de información y por tanto tienen opinión. Pero la educación cívica empieza desde que el hijo nace o incluso desde antes. Claro, nos dice Antonio, legislador infantil por un día. Y tenemos también en el Tribunal Electoral, y creo que en los tribunales locales también, el Tribunal Electoral Infantil,
en el Tribunal Federal se hace un concurso nacional. Sí, esto es importante. Sí, poder incorporar a los menores de edad a la vida política de la República. ¿A partir de cuándo? Pues de tan pronto como su evolución intelectual lo permita. Sí, no podemos pensar. Efectivamente, dice Antonio, comisionados infantiles. Sí, todo, porque deben ser conocedores de todo lo que sucede en el Estado. Insisto, la educación cívica nos debe llevar a la información a los menores de edad. Desde que empezamos a poder pronunciar banderita, banderita, banderita tricolor, ¿cómo va el poema? Banderita de mi patria, eres todo mi amor, o algo así por el estilo, que lo aprende uno en el kinder o en la primaria, en el primer año, y empieza uno a pensar en los símbolos patrios. Sí, entonces creo que los menores de edad deben participar, pero de manera informada y voluntaria. Por eso es importante la opinión del menor. Primero, ¿quieres o no quieres? Y los padres, ¿autorizamos o no autorizamos? ¿Y por qué no autorizamos o por qué sí autorizamos? En fin, son las 6:01, el tema es sumamente importante. Lo retomaremos el 1 de agosto que regresemos a nuestras actividades, porque traigo por ahí la cita de 2 tesis que me gustaría leerles para que vean que no solo en la materia electoral estamos inmersos en el tema, sino en otros ámbitos del derecho. Gracias por toda su atención. Gracias, Antonio, muy amable por tu comentario. Inés, gracias por tu extraordinario apoyo. Muchas gracias a usted, doctor. Que tenga excelente fin de semana y excelentes vacaciones. Gracias, igualmente para todos. Si tienen vacaciones, tú sí tienes, Inés, así que disfrútalas. Los demás, si no tienen vacaciones, de todos modos, pasen días extraordinarios y nos vemos el 1 de agosto. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos, a todas. Hasta la próxima.